noches, jóvenes. Debo confesar que a mis 40 años, porque tengo 40 años, no, sí, tengo 40 años. Esta es la primera vez que agarro un micrófono y por ende es la primera vez que comparto. Así que pues, a ver cómo nos va. A mí me ha tocado compartir un poco de Marcos 4:35 al 41 y lo vamos a leer en la nueva versión viviente, si me acompañan o si Isa lo tiene. Y dice 35, al atardecer Jesús dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo seguían. Pronto se desató una tormenta feroz y olas de viento entraban en la barca, el cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importamos que nos ahoguemos?, gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió el viento y dijo a las olas, silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego él les preguntó, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas lo obedecen. Vamos a orar. Señor, te pedimos, Señor, que seas tú usándome, Señor. Señor, te pido que sabemos, Señor, que es más importante la semilla, Señor, que el sembrador, Señor. Sé tú, Señor, abriendo los corazones de mis hermanos, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, Señor. Amén. Bueno, para empezar, a mí se me hace como curioso, ¿no? Hay dos cosas que se me hace curioso en esta historia. La primera es, yo no sé si la mayoría de ustedes sabe sobre el profeta Jonás, de que quería escapar de Dios y en su momento de querer escapar con Dios se va a un barco y se desata una gran tormenta. Lo que se me hace más curioso es que tanto Jonás como Jesús, los dos, dice la historia que estaban dormidos. Y yo me pregunto, si cuando llueve aquí, no, al día siguiente, o estos días que hubo viento, no, al día siguiente la gente dice, no pude dormir, estaba lloviendo tan fuerte que no me dejó dormir la lluvia. No sé si les ha pasado o no han escuchado, no. Es muy común, no. Y en la historia dice cómo Jonás y Jesús estaban dormidos. Aparte de eso, en la historia vemos también cómo existen dos, o cómo se reflejan tres problemas humanos que son muy comunes en cualquiera de nosotros. Son problemas que todos como seres humanos tenemos en su momento, ¿no? El primero, en Marcos 4:35, dice, al atardecer Jesús les dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago. Esto me hace pensar que todos en su momento sentimos, yo no sé si han sentido que Dios nos ha creado con un objetivo, ¿no? Nos da una visión, nos da un sueño, nos da un deseo, ¿no? Y al momento en que nosotros sentimos que estamos cumpliendo ese deseo, se vienen tormentas, no se vienen problemas, se vienen ciertas circunstancias de nuestra vida que poco a poco nos hace ir perdiendo la fe, por así decirlo. Cuando yo acepté a Cristo por primera vez, allá como en 2009, 2010, ya casi 10 años, me acuerdo que yo sentía como ese fuego, ¿no? Ese fuego que en mí yo quería predicar, quería que todo el mundo supiera que yo y que todo el mundo me acompañara a la iglesia, ¿no? Pero a medida van pasando los días, el diario vivir, ¿no? Los problemas, que mi familia no es creyente, yo soy el único que me congrega. Poco a poco eso me fue como vaciando de fe, por así decirlo, ¿no? No sé si les ha pasado, ¿no? Y son cosas que son humanas, o sea, todos sentimos en su momento el fuego y de repente como el diario vivir, la rutina, los problemas, las tormentas,
vienen y nos van apagando poco a poco, ¿no? Ah, pero es raro porque sabemos que, o creemos, ¿no? Que cuando estamos en Dios, todas las cosas van a ser fáciles, ¿no? Damos por sentado que todo lo que viene de Dios tiene que ser así, fácil. Hasta muchas veces ocupamos como un dicho que decimos, si es de Dios, no te trae problemas, algo así, ¿no? Y yo me pregunto, ¿por qué usamos ese dicho? Si los propósitos de Dios no quiere decir que las cosas van a ser fáciles, ¿no? Si vemos como cuando Jesús dio su vida en la cruz, fue una gran tormenta, ¿no? Y no se salió del propósito de Dios, ¿no? Entonces, yo pienso que a veces las pruebas todavía están en el propósito de Dios, pero debemos saber enfrentarnos, debemos seguir con nuestro diario vivir, ¿no? A veces sentimos el deseo de hacer la diferencia en nuestras familias, en nuestras escuelas, en nuestros trabajos, pero el diario vivir, los problemas que tenemos cada quien, sea cual sea el problema, no nos deja alcanzar. Siempre encontramos una oposición, una dificultad. Jesús les dijo, vamos al otro lado, y con lo primero que se encontraron fue con resistencia, con una tormenta. Vemos el capítulo 4:37, que dice, de pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. El 38. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Gritaron. Pienso que aquí la mayoría de nosotros nos hemos sentido identificados con este versículo, ¿no? Porque ¿cuántos de nosotros cuando estamos en un problema, no? Levantamos nuestra mirada, ¿no? Y decimos, ¿que no te importo? ¿No les han pasado que cuando están en un problema creen que son los únicos que están pasando en ese problema, ¿no? Y que nadie los entiende, ¿no? Entonces aquí vemos como el sentir que Dios está ausente en nuestros momentos difíciles, todos hemos sentido eso. Hay un poema muy famoso que se llama Huellas en la Arena, yo no sé si lo conocen. Bueno, esta es la historia de un hombre que cuando caminaba con Dios veía en la arena 4 huellas. En el momento en que él estaba en problemas o tenía ciertas tormentas, él solo miraba 2 huellas, no. Al final de la historia le pregunta a Dios o a Jesús, ¿por qué me abandonaste en mis momentos más difíciles, no? Y Jesús le responde, yo no te abandoné, mas yo te estaba cargando en mis brazos para que pudiéramos cruzar. Es un poema muy famoso, ¿no? Y digo, ¿cuánta gente se siente identificada con ese poema que es tan famoso, no? ¿Cuántos en su momento sentimos que Jesús no está con nosotros en nuestro momento, no? Y por más que lo buscamos, no sentimos el llamado de Dios. Sentimos que nos ha dejado solos, ¿no? Y es raro, ¿no? Porque sabemos que hay etapas en la vida, ¿no? En los que tenemos que reír, en los que tenemos que llorar, en los que tenemos que enfrentar problemas. Es como yo ahorita con mi hija, ¿no? Ahorita estoy en mi etapa de padre, pero yo sé que cuando ella se quiera casar, que tenga 60, 70 años, voy a pasar a mi etapa de suegro, ¿no? Y va a ser mi tormenta, pero es algo que tiene que pasar, ¿no? Entonces así, cada uno de nosotros, esto va para Emmanuel que siempre está casando, ¿no? Pero siguiendo, esto es como todos sabemos, ¿no? No todo va a ser fácil, ¿no? Las cosas de Dios muchas veces cuestan más de lo que creemos, ¿no? Pero creemos que solo porque va a venir de Dios va a estar todo sentado, ¿no? Y las cosas cuestan. Si quieres un Mercedes, te va a costar, ¿no? Si quieres un Nissan Altima, te va a costar, ¿no? Si quieres un matrimonio sano, te va a costar. Y más si cuando hacen una obra de teatro, tu esposa le piden que sea, ¿qué eres en la obra? Satanás.
yo me imagino que Justin miró ciertas cualidades en ella para decirle que si podía. oh, Es un papel muy difícil, pero Justin se le pidió. Pero bueno, ah, ya me desconcentraron. Bueno, entonces vemos ahí como el segundo punto, todos en su momento nos sentimos ausentes, sentimos que Dios está dormido en nuestros momentos más difíciles, ¿no? Lo sentimos ausente, ¿no? En número 3, vemos en el 39, cuando Jesús se despertó, reprendió el viento y dijo a las olas, silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Es más que obvio, ¿no? Que lo que comenta ahí es el temor, ¿no? Que eso es una condición común en el corazón del ser humano, ¿no? ¿Quién no ha sentido miedo? Por ciertas circunstancias de la vida todos sentimos miedo en su momento, ¿no? Ah, y un dato bien curioso, ¿no? O una observación interesante, dice que el mandamiento más común en las escrituras es el no temas, no teman, no temáis. Dice que se menciona 365 veces en las escrituras, porque cada día necesitamos esa palabra, no temas, no. Dependiendo cuál sea lo que estemos enfrentando, no, siempre tenemos miedo, no. Y muchas veces, no, ese temor nos lleva a otros como características de la vida, ¿no? A otras, o nos saca de nosotros mismos otras partes de nosotros mismos, como ese estrés, ¿no? Como ese estrés, la ansiedad, la falsedad, ¿no? La hipocresía. A veces somos tan falsos, ¿no? Tan hipócritas, ¿no? Que sin ofender, vea, aquí no, somos tan falsos, tan hipócritas, ¿no? Que en ciertas situaciones de la vida, ¿no? Cuando nos preguntan, ¿eres cristiano? ¿Cuántos de nosotros no decimos, un poquito? Me llevan mis papás los domingos, pero pues ahí voy, más o menos, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos el temor, ¿no? De no ser aceptados en ciertos grupos, ¿no? O no pertenecer, o que nos van a mirar diferentes, ¿no? Eh, si vemos también como el temor al principio, ¿no? De la historia, ¿no? Tenían tanto temor, ¿no? De lo que iba a pasar, ¿no? Cuenta la leyenda, el cuento, no sé cómo le llamen ustedes, ¿no? De los animales, ¿no? Que en cierto momento estaban las aves y los mamíferos discutiendo que quién iba a ser el rey de los animales. Y había un animal que no quería batallar con nada, ¿no? Y entonces cuando estaban las aves, este animal sacaba sus alas y decía, yo soy un ave. Y cuando estaban los mamíferos, este animal sacaba sus colmillos y decía, yo soy una rata. Y así se la fue pasando, ¿no? Con el tiempo, las aves se dieron cuenta de que no era un ave, y los mamíferos se dieron cuenta de que tampoco era un mamífero. Este es el murciélago. Y desde entonces, dice la leyenda que vive debajo de los puentes en la oscuridad, ¿no? Así muchos de nosotros, ¿no? Cuando nos preguntan si somos cristianos, nos da ese mano. Decimos, sí. Pero cuando estamos con los demás cristianos, no, nos sentimos en ambiente, ¿no? Y sentimos que somos los más cristianos del mundo, ¿no? Y nos da tanto temor, ¿no? Aceptarlo, ¿no? Y no entiendo por qué, porque los que estamos reunidos aquí, al igual que los que no se reúnen, son igual que nosotros, son pecadores, ¿no? Todos somos pecadores, nadie es perfecto, pero nos da tanto temor que no nos acepten, nos da, ellos y nosotros tenemos batallas, ellos y nosotros lloramos, ellos y nosotros reímos,
Todos somos humanos, todos tenemos las mismas cualidades, los mismos defectos, unos más que otros, no. La única diferencia entre ellos y nosotros es que nosotros buscamos el rostro de Dios, no. Que nosotros buscamos a Cristo en nuestras decisiones, no. Que nosotros ponemos a Cristo en primer lugar, no. En cualquiera que sean nuestras decisiones. No tiene por qué darnos vergüenza aceptar o decir que somos cristianos, no. También callados, ya se durmieron. Al principio les pregunté que no entendía cómo Jesús decía de historia de que podía estar durmiendo, ¿no? Y creo que la única razón por la que Jesús dormía es porque Él les dijo claramente a sus discípulos, vamos y crucemos al otro lado, ¿no? Él no les dijo, vamos a ver si podemos cruzar. Él tenía la seguridad de que iban a cruzar. Él no se estresaba, él sabía cómo iba a terminar la historia. Él sabe cómo va a terminar la historia. Él sabe cómo va a terminar tu vida. Él sabe cómo va a terminar mi vida. Él no se estresa, él no le quita el sueño saber que vas a pasar por tormentas. Él no le quita el sueño saber las batallas que vas a pasar. Él sabe cuál es el final y él sabe cuándo lo vas a buscar, ¿no? Yo pienso que hay momentos en que ya no podemos y lo que queremos es con nuestras fuerzas empezar a sacar el agua de nuestra barca, ¿no? Empezar a sacar el agua de nuestra barca cuando lo que podemos hacer es buscar de Jesús, ¿no? Y despertar y decir, ya no puedo con mi situación, ¿no? Sé tú tomando el control de mi vida, sé tú quitando esta tormenta de mí. Es por eso que yo pienso que Jesús estaba dormido tranquilamente. Cuando todos estaban tratando de sacar el agua de la barca, todos los discípulos, Jesús dormía, ¿no? Y me imagino que en aquel tiempo las barcas eran sencillas, no era nada grande, no era un Titanic, era una barquita con un cubículo en medio, supongo yo, ¿no? Pero pienso que ese es el motivo por el cual Jesús estaba dormido, él no se estresaba. El problema es que tú y yo no sabemos cómo va a terminar la historia. Nosotros pasamos por estos tres factores, ¿no? Nos da ansiedad, nos da temor, pensamos que somos los únicos, ¿no? Y al igual que los apóstoles en su momento, levantamos nuestra mirada, ¿no? Y decimos, que no te importo, no te importa que me vaya a ahogar. ¿Cuántos han pasado por esa situación? Y si no, pues me imagino que tarde que temprano se van a enfrentar en esa situación. No sé si me ayudas con el piano, hermano. Espero que más o menos hayan entendido un poco, les haya quedado claro, ¿no? De que cuando estén pasando alguna dificultad, alguna prueba, alguna tormenta, ¿no? Sabemos, ¿no? Que podemos confiar en Jesús. Sabemos que podemos ir y levantarlo, ¿no? Sabemos que va a estar ahí, ¿no? Sabemos que lo tenemos de la mano, ¿no? La vida es un reto y tenemos que saber, ¿no? Que si Dios nos llama, tenemos que estar claro que vamos a cumplir el propósito que Él quiere en nuestras vidas, sin importar a qué tormenta nos tendremos que enfrentar, sin importar qué es lo que vamos a vivir. Él sabe qué es lo que vas a cruzar. Él sabe cómo va a llevar tu vida. Él sabe de lo que parecemos. Él sabe a lo que nos vamos a enfrentar. Yo en esta noche nomás te pido que levantes una oración, ¿no? Y si que cierres tus ojos, ¿no? Y que si has pasado por alguna situación de estas, ¿no? Le pidamos, ¿no? Fuerza, ¿no? Le digamos, ¿no? Que tome el control de nuestra barca. Porque peor sería, ¿no? Que ni tan siquiera lo invitáramos a subir a nuestra barca. Fuera peor porque no tuviéramos a quién buscar, no tuviéramos a quién acudir, no tuviéramos quien detuviera la tormenta, no tuviéramos quien detuviera el viento. Señor Jesús, te damos la honra y la gloria, Señor. Perdónanos, Señor, si en cierto momento hemos dudado, Señor,
de lo que tú vas a hacer en nuestra vida, Señor. Manda ángeles a nuestra vida, Señor. Sabemos que vamos a pasar por situaciones difíciles, Señor Padre, pero sabemos que en tu nombre, Señor, esas situaciones las vamos a sobrepasar, Señor, porque vamos a glorificar tu nombre, Señor. Sabemos que podemos confiar en ti, Señor, y no en nuestra fuerza, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén.